El propósito fundamental del bautismo con el Espíritu Santo, ¿están escuchando? Es capacitar, activar al creyente para el servicio cristiano. Hermanos diáconos, la promesa más grande dada a nosotros es aquella promesa que Jesús le dio a los discípulos antes de la ascensión. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El resultado característico de ser lleno del Espíritu Santo es poder para servir. Poder para servir. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio público, ejecutando obras poderosas por el poder de su Santo Espíritu. Jesús predicó, sanó, libertó, hizo prodigios, milagros, bajo la unción de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos da poder, nos capacita, nos activa para la obra del ministerio. Si estamos soñando con una gran cosecha, debemos ser capacitados, activados, tener el poder para testificar de Cristo, para servir con calidad. Lucas 4:18, Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Lo ve? Ungido con un propósito. Porque había una gran necesidad de un ministerio poderoso, influyente, creativo, que pudiera derribar la influencia de las tinieblas y establecer con poder el reino de Dios. La unción con que somos investidos tiene un propósito sublime de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, de romper la influencia que tienen los oprimidos, de sanar, de hacer milagros, de hacer prodigios. Una labor maravillosa. En Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vivimos en medio de un mundo enfermo y oprimido, donde se necesita el poder para servir con calidad, para deshacer las obras del diablo y para establecer con poder el reino de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando aquí de Jesús, de nuestro líder.
Mateo 12:28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por grandes que fueron los hechos y las obras de Cristo, Él prometió a sus discípulos y a nosotros que haríamos obras mayores por medio del Espíritu Santo que Él enviaría a nosotros de parte del Padre. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, Él las hará también. Echar fuera demonios, abrir la cárcel de los oprimidos, de los cautivos, dar vista a los ciegos, levantar paralíticos, sanar leprosos, pregonar el glorioso evangelio de Cristo. Las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores obras, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Necesitamos que en el tiempo de la cosecha tengamos una iglesia protagonista, influyente, determinante, que muestre el poder de Dios al mundo, que el mundo pueda ver el favor divino en nosotros y nos convirtamos en verdaderos testigos del poder de Jesús. Para eso es la obra del Espíritu, para que la iglesia sea sal de la tierra, luz de este mundo, para que brille en perpetua oscuridad, para que muestre el poder de Dios a los que no creen a la palabra. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, somos investidos por Él y nos da poder. En Juan 20:19, los discípulos, la gente del pasado o de la iglesia al principio, estaban reunidos detrás de las puertas cerradas. Tenían temor de los judíos. Trancaban las puertas, oraban y cantaban. Pero los mismos hombres, esos mismos varones, no se mantuvieron detrás de las puertas cerradas. Hechos 5 del 17 al 20 nos muestra que se hicieron valientes después que el Espíritu de Dios vino a ellos. Fueron valientes como leones ante las autoridades judías por el Espíritu que estaba en ellos. Escuche lo que le dijeron a los gobernantes judíos. Hechos 4, 19 y 20. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque estaban amenazados a muerte, a ser arrastrados a la cárcel. Y ellos sin temor dijeron: no es justo servir a los hombres antes que a Dios, obedecer a ustedes antes que a Dios. Estaban decididos, tuvieron valor, osadía, porque el Espíritu Santo pone eso en nosotros para poder convertirnos en la gente que Dios anhela. Ahora notemos cómo ellos oran. En Hechos 4, 29 al 31, se reunieron por las amenazas y dijeron: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Está diciendo:
concédenos que hablemos la palabra con valor, con valentía, con osadía. Y mientras estaban orando, el lugar donde estaban orando tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esteban, el primer mártir de la iglesia, al principio, tenía poder. Él era lleno del Espíritu Santo, hablaba en lenguas, tenía una comunión con Dios, con el Espíritu. Era de buen testimonio, era lleno de sabiduría, era lleno de fe, características fundamentales en una persona de Dios. Este Esteban dice que era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y los del Sanedrín, compuesto por 70 ancianos líderes de Israel, no podían resistir su sabiduría y el espíritu con que hablaba. Había un poder incomparable en él. Pablo predicó con poder el evangelio de Cristo. Fue lleno del Espíritu Santo desde su encuentro con Cristo. Y su predicación, dijo Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de sabiduría humana o persuasivas con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es que el ministerio que se ejerce bajo la unción del Espíritu es otra cosa. Cuando eres ungido por el Espíritu Santo, eres otro nivel. Hay una gloria delante de ti y hay una gloria de Dios en tu vida. Tienes el dunamis de Dios, tienes la fuerza del Espíritu Santo, tienes la influencia del cielo. Alguien da gloria a Dios esta noche. Segundo, el propósito y la necesidad del bautismo del Espíritu Santo es para tener poder en medio de las batallas espirituales. Poder para las batallas espirituales. El creyente necesita el poder del Espíritu Santo sobre su vida a causa de la naturaleza de la tarea que le ha sido dada. Es enviado el creyente a cumplir una obra especial, una tarea espiritual importante, y es imposible cumplir tal tarea sin la habilidad que provee el Espíritu. Además, está en oposición la grande fuerza del enemigo, el dominio espiritual en los aires, necesitando entonces la habilidad, el poder espiritual en nuestra vida para ser victoriosos en medio de la batalla. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que surcan en las regiones celestes. Hay una batalla, oposiciones, lucha espiritual. Para eso necesitamos el poder, la autoridad de Cristo,
Para eso necesitamos la influencia, investidos de esa gloria de Dios, para resistir en el día malo, para estar firmes, para poder cumplir con el diseño de Dios en favor de nuestra vida. Pero somos provistos de armas espirituales en medio de la batalla. Segunda Corintios capítulo 10, versos 3 al 5 dice: pues si aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Con el poder del Espíritu Santo, derriba fortalezas, fuerzas malignas que se levantan para oponerse, para tratar de detener el peregrinaje del Evangelio, detener tu labor, influencias demoníacas. Espíritus que son enviados contra tu vida, contra tu familia, contra tu empresa, contra tu negocio, contra tu trabajo, en los grupos familiares. Este mundo está plagado de demonios. Decía Billy Graham, si pudiéramos ver el mundo espiritual, no podríamos ver el sol a causa de tantos demonios. Pero hemos sido investidos de poder. Hay una fuerza divina en nosotros. Y el poder de Dios en nosotros es más grande que cualquier poder sobre la faz de la tierra. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso el Dios a quien nosotros servimos. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová de los ejércitos. Cualquiera que conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá, dice el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Grande es el Dios a quien nosotros servimos. Así que si un brujito te dice te voy a destruir, dile, agárrate porque vas a salir volado de este lugar. Mi oración te echará y no te dejará vivir tranquilo hasta que te vayas de este lugar. ¿Saben qué? Hace un tiempo un abogado me llevó a la fiscalía. Y la fiscalía me dijeron, tiene que hacer algo porque ya no soportan la bulla de la cosecha. Y le dije, ¿de veras? Sí. Somos libres de cantar y alabar a Dios. ¿Cuál es el problema? No es que este señor es vecino suyo. Y entramos en una deliberación. Y al final le dije, abogado, ¿hace cuánto llegó usted a la colonia Satélite? Pues este año.
Le dijo, usted sabía que la cosecha estaba ahí y que somos ruidosos, que alabamos a Dios, que cantamos y que nadie va a poder callarnos porque somos libres. Le digo, si usted llegó el año pasado, nosotros llegamos en 1995 a ese lugar. Y si usted sabía que la cosecha estaba ahí y que éramos ruidosos, ¿qué está haciendo aquí? Le dijo, váyase a otro lugar. Le dice el juez, tiene razón el pastor, váyase. Me voy, dijo, me voy. Habrá muchas oposiciones, pero hay un poder dentro de ti. Hay una gloria dentro de ti. Hay un depósito divino dentro de ti. Habrá barreras, pero hay un depósito de Dios en tu vida. Hay una investidura del Señor dentro de ti. Habrá batallas espirituales. El enemigo querrá derribarte, pero hay una fuerza espiritual dentro de tu vida. Hay un gigante, hay un Cristo viviente dentro de ti que no permitirá que tú seas derribado. Me gusta eso. Dígalo así, somos más que vencedores. No se oye mucho. En medio de las batallas es cuando Dios es más fuerte. Es cuando Dios muestra su gloria contigo. Necesitamos el poder para no abandonar nuestros grupos cuando somos amenazados. Necesitamos el poder, el denuedo de Dios, para cuando hay oposiciones en el trabajo que realizamos. Necesitamos ese poder. En 1996 habíamos establecido la carpa y personas inoficiosas con un tractor abrieron zanjas para que los autos y los buses no ingresaran aquí. Y pusieron unos barrotes de hierro en la entrada. Y nos estaban complicando la vida. Porque la persona que lo hizo era una persona de mucha influencia. Y hablé con un hombre y le dije, présteme su tractor D7, que es una mula de tractor. Y me dijo, ¿para qué? Porque quiero rellenar estos zanjos que me han hecho para que no pasemos. ¿Y qué más? Me dijo, quiero que me derribe todos esos obstáculos que han puesto, que eran una gran cantidad de tubos enormes. Me dijo, pero son de fulano. Le digo, no importa de quién sea, derríbelos. Y si le dicen algo, dígale que yo di la autoridad para hacerlo, que me busquen. Los derribaron y gritamos y aplaudimos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Han tratado de detenernos a través del tiempo. Han tratado de difamarnos y de arruinarnos, pero estamos de pie delante de Dios, queriendo poseer más de lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer. Poder para enfrentar las tinieblas. Poder para enfrentar las batallas espirituales. Pero también, en tercer lugar, Dios nos da un poder rebosante. Hay un desafío de Jesús en la fiesta de los tabernáculos.
Era el último día de la fiesta de los tabernáculos. Y Jesús se puso en pie entre la multitud. Levantó su voz y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Qué correrán? Ríos, dígalo fuerte, ríos de agua viva. Es un fluir maravilloso que lava nuestro ser, que nos mantiene vivos, que nos mantiene activos, que nos mantiene fuertes. ¿Sabe qué es eso? Es un rebosar de Dios. Por lo tanto, tú no puedes estar vacío ni hueco. Internamente en tu vida tiene que haber un rebosar del Espíritu, una abundancia del Espíritu, una llenura sobrenatural del Espíritu para ejecutar el propósito de Dios. La vida cristiana es esplendorosa, no tiene comparación. Vivir lleno de Dios todos los días y sentir que el Espíritu es como un río que fluye dentro de nosotros. Un río que brota y no cesa. Por eso Jesús dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces será un constante fluir de adentro, proveyendo gozo. El gozo de Jehová, que es nuestra fuerza. El gozo que nos mantiene vivos. Que en medio de las batallas y de la crisis no puede callarnos nadie. Es un gozo incomparable. Es un fluir de adentro. Por eso necesitamos, pero amada iglesia, lo más lindo de vivir esto es de vivir en la comunión del Espíritu. Es sintiendo esa necesidad de Dios, de asistir a la casa de Dios, ser llenos y de buscarlo con insistencia y ser llenos y seguirlo siendo. Por eso Jesús le dijo a la mujer de Samaria: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente, será en él. No dijo será sobre él o será con él. La palabra será en él. Es como un río, como un manantial de aguas fluyendo. Miren, yo tengo una propiedad donde hay mucha agua. Y un día, caminando en la propiedad, yo me fui hasta aquí, de lodo. Y recuerdo que una niña que iba con la mamá se puso a llorar viendo al pastor lleno de lodo hasta la cara. Y me dice mi hijo: déjeme introducir una retroexcavadora y voy a abrir una zanja por toda la orilla hasta el río. Pasa un río amplio a la orilla de la propiedad. Y cuando hizo eso, descubrimos un manantial y otro manantial de agua 100% potable. Es azul. Usted se puede tirar así
y no darle fin. Es profundo. Estamos sacando para irrigaciones 700 galones por minuto, horas de irrigación. Agua viva. La descubrimos y corre en abundancia. Y descubrí que donde hay aguas vivas, los peces nunca mueren. Donde hay aguas vivas, hay vida. Donde el Espíritu Santo está fluyendo, hay vida. Hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Donde hay agua viva fluyendo de adentro, hay fruto. Será en él una fuente que salte para vida eterna. Y otra vez lo digo, será en él o dentro de él una fuente, una fuente, una fuente. Lo que quería decir es que en esos nacimientos no es agua que cae de una montaña, el agua nace desde abajo. Es impresionante y bello ese escenario. Ver cómo el agua viene desde abajo fluyendo como una bendición. Por eso te digo, Dios nunca te entrega lo peor. Dios te da lo mejor a ti. Y esta noche quiere investirte con tu poder, investirte con tu gloria, para que puedas resistir el mal, para que puedas servir con calidad, para que internamente puedas rebosar y tener el gozo de Dios siempre. Aleluya, dale un aplauso al Señor esta noche. Notemos aquí la palabra correrán. El poder debe correr del interior hacia afuera en la vida nuestra. No es suficiente que el Señor tenga el poder. Nosotros debemos tenerlo también. Un fluir hacia afuera solo puede ser un rebosar. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros o dentro de nosotros. Esa es una cosa incomparable. Descubrir, vivirlo. Porque más que hablarlo, hay que vivirlo. Hay que disfrutar la presencia de Dios, hay que ser llenos, hay que vivir en esa gracia. Hay que ser enriquecidos con esa riqueza. Hay que ser tocados, permitir al cielo ser investidos de ese poder, para que ese poder transforme nuestra forma de vida ahora y en el futuro. Si tan solamente el pueblo de Dios entendiera eso, otra historia fuera. Ustedes serían diferentes. Sus familias serían diferentes. El mundo espiritual sería diferente. Porque el poder transforma. El dunamis de Dios es autoridad, es poder de influencia, es fuerza espiritual. Somos habilitados de parte de Dios para hacer obras extraordinarias en Cristo Jesús. Pero ¿qué promesa hay aquí? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Observemos aquí, según el poder que actúa en nosotros. No es suficiente que Dios tenga todo ese excesivo y abundante poder. El creyente mismo debe tenerlo antes que pueda ser usado por Dios. Jesús le dio poder a sus discípulos, Mateo 17, y les dice: id, predicad el evangelio del reino, sanad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Otra vez: id, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Jóvenes, no hay servidores atrás. ¿Qué poder el que Dios nos da? No nos envía vacíos. Somos provistos de niveles de autoridad para operar en el mundo espiritual, para deshacer, para destruir las obras del mal y para exaltar el nombre de Dios. Pero tengo algo más. Número 4. El poder para ser hábil. El propósito y la necesidad del bautismo del Espíritu Santo es tener poder para ser hábil. El poder de lo alto es habilidad del cielo, habilidad divina para hacer tareas divinas, llevar a cabo las comisiones dadas por Dios, habilidad de ser guiados divinamente a campos conocidos solo por Dios, habilidad a responder a la providencia divina, habilidad para exaltar al Señor Jesucristo, habilidad de amar divinamente como amó Jesús, habilidad de predicar a Cristo con convicción y con persuasión, habilidad de ejercer dones espirituales para la edificación de la iglesia, habilidad de sufrir persecución por la causa de Cristo, habilidad para vivir una vida santa por encima de los placeres de este mundo, habilidad para trabajar con amor profundo para Dios, para trabajar voluntariamente, fiel e incansablemente para Dios, y habilidad para trabajar hasta que Jesús aparezca en las nubes, hasta que seamos llamados de este mundo. Y concluyo. ¿Para quién es el bautismo del Espíritu Santo? Con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Antes de entrar en ese punto, lo que le pasa a esta generación es que esta generación no muestra hambre.
mi generación de los 55. Esa generación tenía hambre. Surgió una generación prominente de hombres ungidos, de hombres temerosos de Dios, que emprendimos ministerios creativos, influyentes, porque fue una generación que teníamos hambre de Dios, hambre de emprender algo que no se había emprendido. Soñamos con el ministerio, lo anhelamos. Tuvimos retiros de oración, de ayuno. Lloramos los pastores siendo jóvenes. Teníamos enormes anhelos por Cristo y por la obra, y todavía no hemos visto nada. Pero esta generación es de eventos. Pero esta generación es de conciertos. Hay un congreso de jóvenes. Hay miles aquí. Hay un congreso. No cabe la danza y la música. Se pelean por lugares. Esta generación quiere vivir como reyes, pero no quiere trabajar. No quieren estudiar ni quieren trabajar. Quieren ser delincuentes muchos. Esta generación quiere ministerio, pero no quiere pagar un precio. Esa es la diferencia. Quiero ver, muchachos, sobre los quienes soñar. Y líderes soñadores que tengan hambre, que muestren el hambre de Dios por el ministerio. Quisiéramos ver jóvenes y adultos llorando en el altar sin que el pastor los esté inspirando o los esté aconsejando que busquen a Dios. Yo le dije a Dios con lágrimas, porque amé la oración, la búsqueda. Un día entró mi madre al lugar donde yo estaba orando. Tenía yo 21 años y yo sentí una gloria de Dios ahí. Dijo mi madre: uy, ¿qué hay aquí? Dios mío. Le dio miedo. Me dijo: se me engrifó todo mi cuerpo. Me dijo: había una gloria de Dios. Las cosas grandes están en el secreto de Dios. Pero yo no veo que esta generación tiene hambre de Dios. Yo no veo jóvenes buscando a Dios aquí. Han tenido vacaciones. Yo no he visto uno solo aquí derramándose ante el cielo. Porque esta generación está atada a las redes sociales, a la computadora. Pero Dios está anhelando a una generación que surja. ¿Quiénes van a ser nuestros sucesores? ¿Dónde están los que van a predicar en las cruzadas, en los estadios? Pero no los veo orando. ¿Dónde están los que serán los apóstoles que van a continuar la obra que venimos haciendo por décadas? Tiene que mostrarlo con hambre, con sed, con determinación,
determinados para ir en una ruta. ¿Dónde está la generación que Dios anhela ver para este tiempo? ¿Dónde están los jóvenes y los adultos visionarios y soñadores que quieren seguir el trabajo que venimos desarrollando por una historia? Y aquí concluyo. ¿Para quién es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo es una promesa, es un regalo del cielo, ofrecido, pero recibiréis poder gratuitamente. No te cuesta nada, solo tienes que quererlo, tienes que desearlo, tienes que creerlo, tienes que abrir tu corazón. La respuesta está en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Lo ves? La promesa es para ti. Para tus hijos. Pero tienes que yo termino. Y no puedo terminar diciéndole que de los años mozos de mi vida yo amé a Dios profundamente. Y desde que mis tiempos de oración y de búsqueda, yo era un jovencito y derramaba mi alma delante de Dios. Un día estaba orando con mi hermana, estamos llorando en la sala de casa, una noche. Y entró mi hermano Marco Aurelio Argeñal, mi hermano mayor de la familia, y cayó de rodillas entre nosotros. Y dijo, me convierto a Jesús, me entrego a Jesús. Desde entonces se levantó para ser un apóstol de Cristo Jesús. Esta es una linda noche para abrir el corazón. Dios está aquí, su Espíritu está aquí hablándonos, desafiándonos. Lo importante es quién va a aceptar el reto de Dios, de búsqueda, de entrega. No queremos gente que ande por las orillas allá. No queremos gente de eventos. Queremos gente de todo tiempo, comprometidos con el propósito eterno de Jesús, entregados incondicionalmente. Haré 2 llamados. Quiero que no se mueva nadie, por favor. Quiero llamar a la gente que desea entregar su vida a Cristo, reconciliarse con Dios, porque Dios tiene un propósito para ustedes, para sus familias. Si desea entregar su vida a Cristo, reconciliar con Dios, ore conmigo fuerte, dígalo, repítalo. Señor Jesús, te doy mi vida, Señor. Te entrego mi corazón. Perdóname y sálvame, Jesús. Amén. ¿Quién oró conmigo esta noche para salvación? Levante la mano. Levante la mano. Que Dios les bendiga. Por primera vez. Usted ya lo ha hecho. Por primera vez. Vengan, por favor. Vengan unos segundos. Pasen al altar de Dios los que han orado conmigo. Rápidamente. Vamos rápidamente. Esperamos por usted.
Dios está llamándole esta noche. Un aplauso a Dios por la gente que viene, por los que toman una decisión por Cristo. Excelente, buenísimo. Vamos, Dios está llamando a este pueblo. Dios tiene un propósito para ti. Les bendigo esta noche. Acérquense, vamos, salgan al encuentro de la gente. Vamos a recibirlos a los pasillos. Póngase de pie en la iglesia, de pie en la iglesia. Vamos a ir con ellos rapidito al lugar. Vamos con ellos, de pie. Vamos, música. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Vengan al altar esta noche. Poder. Todos los que tienen hambre de Dios, Hambre que duele, hambre de transformación, que debilita, hambre de tener el dunamis de que Dios, desespera. hambre de vivir para Por Dios. ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, Tener hambre de Dios. que debilita, que desespera. Por ti. Todavía hay espacio en el altar. Vamos. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, díselo. Por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Por un minuto nada más. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Díselo. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, De tu poder. de tu poder. Hambre que duele. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti, Hambre de ti. de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, Vamos, dile, tengo hambre de ti. que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Habla con Dios. Dile, tengo hambre de ti. Oh, Imparte Espíritu de Dios. hambre de ti. Imparte Espíritu Santo de Dios. Tengo Descienda tu poder a ellos. Descienda tu poder a ellos. Descienda tu dunamis. Habilítalos, actívalos. Dale poder para servir. Poder para enfrentar la grande batalla. Dale un poder
Habla con Dios. Habla delante de Dios. Tócalo. Tócalo, Espíritu Santo. Dile, tengo hambre, tengo hambre. Dile, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Que se escuche. Tengo hambre de ti. Sed de ti. De tu presencia. Tengo hambre de ti. De tu presencia. De tu presencia. De tu fragancia. De tu poder. Hambre que duele. Espíritu Santo, ven. Sácialo, sácialo. Tócalo con poder. Tócalo con poder. Vida de Dios sobre él. Tengo hambre de ti. Poder, dunamis, dunamis. Gloria de Jesús sobre ellos. De tu poder, hambre que duele, que debilita. Dilo, tengo hambre de ti, hambre de ti. Ven, Por ti, ven sobre ella. tengo hambre de ti. Fuego de Dios. Poder del Espíritu. Poder sobre esta pareja. Poder. Unción sobrenatural. Poder para servir. Para ser efectivos, eficaces. Poder para enfrentar las batallas de la vida espiritual. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego del cielo sobre su vida. En el nombre de Jesús. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor. Para que la gran cosecha de Dios se mueva este año, la búsqueda tiene que ser profunda, incesante. Tener una determinación es necesario, un anhelo en el alma para ser lo que Dios quiere que seamos. Esta semana les espero. Les espero aquí el miércoles en la madrugada, en Despertando el Alba. Que el cielo los bendiga. Que se abra el cielo para ustedes. Buenas noches, iglesia, buenas noches. Crece y multiplícate. Una gran nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El Ministerio Internacional La Cosecha te invita a ser parte de la gran multiplicación y cosecha del año 2018. Ven y compartamos juntos en nuestra celebración que llevaremos a cabo cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Celebremos fiesta a nuestro Dios y traigamos almas a los pies de Cristo. Te esperamos en las instalaciones de nuestro auditorium en la colonia Satélite Quinta Etapa, carretera salida a La Lima. Aquí te esperamos. ¿Qué dices si celebramos la resurrección del Señor Jesucristo?